contexto social que Pedro se dirige a las esposas que ya se habían casado con alguien gentil, pero todavía no eran creyentes. Pablo escribe estos dos versículos haciendo referencia a todas aquellas mujeres casadas que antes de venir a Cristo ya se habían casado, y que ahora que ya habían conocido a Cristo, no se alejaran del esposo inconverso, sino que a través de su actitud, a través de su conducta, poder guiarlo a conocer de Jesucristo. Nosotros como iglesia entendemos que los jóvenes deben de buscar a su pareja que sea creyente, que sea de la misma forma de pensar que nosotros, de nuestro mismo credo, porque nos vamos a evitar de muchos problemas. Aquí específicamente estaba haciendo referencia a aquellas mujeres que ya llevaban una vida casada y años más adelante se convierten. Muchas mujeres decían, bueno, mi esposo es incrédulo, a lo mejor lo tengo que dejar y seguir a Dios. Y el apóstol Pedro nos dice, no, las mujeres que ya están casadas y que su esposo no es cristiano, a través de su conducta, las mujeres pueden ganar a sus esposos para guiarlos a conocer de Cristo. Por eso es que me llama mucho la atención el primer versículo que nos dice, los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, ¿no? Muchas veces nosotros evangelizamos, y eso hace referencia a que con palabras hablar de Cristo, pero hay personas que necesitan algo más que palabras, que es ver nuestra conducta, ver nuestra actitud, ver que realmente estamos reflejando a Jesucristo en nuestras vidas. Y después nos dice versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, parte de esas esposas que ya eran creyentes, pero su esposo era inconverso, tenían que aprender a estar sujetas a ellos en cuanto a lo social, no en cuanto a lo religioso, porque si algún marido le decía, mira, vamos a fornicar, vamos a adulterar, y que era todo lo contrario a la palabra de Dios, entonces la mujer podía decir, no, eso no, porque eso es contrario a la voluntad de Dios. Pero que tenía que aprender a estar sujeta a su marido en otras cuestiones que no invalidan o que no quebrantan la ley de Dios. Y luego ese es en el contexto social de personas inconversas y una esposa cristiana. Pero ahora en el contexto de los creyentes, de que el esposo es creyente y la esposa es creyente, bueno, tocábamos un punto acerca de que el marido es la cabeza de la familia y que la esposa tiene que aprender a estar sujeta a su marido, ¿no? Y esto es bien importante porque hacíamos la analogía que te mencionaba hace rato, cuando Pablo nos habla de esto y que las mujeres tenían que estar sujetas a su esposo, porque su esposo estaba sujeta a Cristo, porque Cristo es la cabeza de nuestras vidas. Entonces, así para poder entenderlo mejor, Cristo es la cabeza del hombre como de la mujer, pero la mujer tiene que estar sujeta al hombre, al marido, pero de una manera implícita el marido tiene que estar sujeto a Cristo. Por eso cuando ambos están en sujeción a Cristo no hay ningún problema, porque el matrimonio no es para ver quién aguanta o quién es el que se derrumba primero. El matrimonio es para que se fortalezca, crezcan, se impulsen, se animen, se motiven. Y todo es bien fácil cuando ambos están sujetos a Cristo. Entonces esos son los puntos que tocábamos el miércoles pasado con respecto a esto. Pero después el apóstol Pedro profundiza un poco más en la actitud de las hermanas casadas. Y es cuando entramos a estos versículos. Y dice el versículo 3, vuestro atavio, es decir, nuestra forma ya no solamente de conducta, sino de comportarse o de vestir, vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, porque al igual que en el tiempo de que el apóstol Pedro escribe esta carta, hoy en día también hay muchas personas que se visten de una manera impresionante, extravagante, tratando de que las personas la miren, de que las personas la observen,
usan vestidos costosos, ah, ciertos artículos que no cualquier persona puede tener, artículos de lujo como el oro, que en la sociedad el oro representa esa riqueza, autoridad, poder. Y lo mismo el apóstol Pedro nos toca en este punto, porque fíjate lo que nos dice en esta primera parte de este versículo: vuestro atavio no sea el externo, no sea el que tú y yo podemos hacer que las personas nos vean, porque esto físico es perecedero, esto físico es temporal, porque nosotros envejecemos, porque el oro algún día puede perder su valor. Entonces, en otras palabras, el apóstol Pedro está animando a las mujeres a que no se preocupen tanto por su exterior, ni mucho menos en llamar la atención, porque estas características que el apóstol Pedro usa hace referencia a eso, a personas que quieren llamar la atención. Cuando nos dice peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos. Para poder entender un poco más, fíjate lo que nos dice Isaías capítulo 3, versículos 16 al 24, que es lo que Dios piensa acerca de que tú y yo seamos extravagantes en nuestra forma de vestir, que tratemos de presumir lo que tenemos. Fíjate lo que nos dice Isaías capítulo 3. Versículo 16. Asimismo dice Jehová, y le estaba hablando al pueblo de Israel, de Judá. Asimismo dice Jehová: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavio del calzado, las rencillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavios de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los montoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrán hediondez y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Entonces, esto es porque dentro de la historia que estamos leyendo en Crónicas, el pueblo se alejó de la presencia de Dios, las mujeres se corrompieron, se pervirtieron a través de formas de vestir, querían impresionar a sus dioses paganos, querían impresionar a las personas. Por eso es que el apóstol Pedro toca esta cita acerca de cómo debe de ser no solamente la conducta de las esposas, sino también su forma de vestir. Es importante, desde luego, estar bien bañados, bien cuidados, a lo mejor a tener ropa, pero que esa no sea nuestra prioridad. No pensemos que eso es algo que agrada a Dios. Y es bien importante si analizamos uno por uno estas características que el apóstol Pedro nos dice cuando nos habla de peinados ostentosos, porque en el tiempo de los romanos las mujeres se distinguían dependiendo de qué tanto ellas se peinaban, qué tanto ellas se podían arreglar el cabello, porque en ese entonces no todas podían arreglarse el cabello de una forma igualitaria. Las que pertenecían a la alta sociedad tenían más accesorios, más cosas, más instrumentos para poder peinarse. Y acuérdate que el apóstol Pedro en este capítulo, junto con el capítulo 2, estamos aprendiendo que tú y yo como creyentes, tanto el hombre como la mujer, estamos llamados para servir, para llevar una vida en humildad y en mansedumbre como nuestro Maestro Cristo. Después, cuando hace referencia a adornos de oro, no es que esté mal, porque muchos usan este versículo para decir, ya ves, nosotros como creyentes no podemos usar aretes, o las mujeres no pueden usar aretes.
en las orejas, no es correcto. Pero cuando está haciendo referencia aquí acerca de adornos de oro, hace referencia a lo mismo. Las mujeres presumían su oro, presumían lo que tenían, avergonzaban, humillaban a las demás personas porque ellas se creían superiores. Fíjate lo que acabamos de leer en Isaías. En Isaías nos dice que las mujeres estaban acostumbradas a usar argollas en las narices. Entonces, va más allá del que a través de lo que yo tengo y de los recursos que yo tengo, yo presuma y me sienta superior a los demás. Porque tú y yo estamos llamados a servir. Y después nos dice, y de vestidos lujosos. La misma palabra lo dice, lujosos, porque no todas las personas pueden tener cierto tipo de prendas, ¿no? Y esta es una lección para todos nosotros que podemos aprender cuando hoy en día pues hay diferentes tipos de ropas, desde la más económica hasta las más caras. Yo me sorprendo cuando las personas que tienen mucho dinero se pueden comprar ropas de 50,000, 60,000 pesos, ¿no? Y nosotros como creyentes, si tenemos esos recursos, tenemos que ser inteligentes, porque al final de cuentas la ropa de 1,000 pesos, de 500 pesos, de 60,000 pesos nos sirve para cubrirnos. Pero no es lo mismo que yo invierta 500 pesos en una ropa a que yo invierta 60,000 pesos. Es una cantidad enorme. Y cuando tú y yo estamos llamados a servir, y yo leí acerca de un comentario acerca de este versículo que me llamó la atención y que nos dice que nosotros como cristianos tenemos que vivir una vida humilde y en servidumbre, porque esos 60,000 pesos que te cuesta una ropa, con esos 60,000 pesos tú puedes ayudar a las personas que están necesitadas. Al otro lado del mundo hay creyentes que se están muriendo de hambre. Al otro lado del mundo hay creyentes que están siendo perseguidos. En nuestros pueblos indígenas hay hermanos que no tienen qué comer ni qué vestir, y nosotros nos damos el lujo de comprar ropas de 60,000 pesos. Y Dios nos llama a vivir una vida en servicio. Debemos de aprender a usar los recursos que Dios nos ha dado para su gloria. Y cuando los usamos para su gloria, entre paréntesis, ayudar a nuestro prójimo, ayudar a nuestra familia de la iglesia, ayudar a nuestros hermanos creyentes que están pasando por necesidad. Porque muchas veces creemos que el resultado de nuestro trabajo es por nuestro esfuerzo, es por nuestra dedicación, es por lo que yo he estudiado. Pero el resultado de nuestro trabajo es la bendición de Dios en nuestras vidas. Si Dios quiere, Dios bendice. Si Dios no quiere, aunque seamos personas preparadas y tengamos maestría y tengamos doctorado, simplemente no va a pasar nada en nuestras vidas. Porque todo lo que tengamos, sea poco, sea mucho, viene de parte de Dios. Y tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Por eso es que el apóstol Pedro toca este aspecto de vestidos lujosos. Que las esposas no se llenen de orgullo, de vanidad, sino que aprendamos a ser humildes, viviendo en servicio. En el caso de las mujeres, sujetadas a su esposo. En el caso de los hombres, también sujetados a Cristo. Y cuando estamos sujetados a Cristo, estamos sujetados de una manera a nuestra esposa. Porque esa palabra sujetar, la veíamos el miércoles pasado, que no hace referencia a ser esclavos, sino hace referencia a esa palabra de ayuda, de ser de bendición, de ser de ayuda idónea para el esposo, para la esposa. Pero muchos tomamos esta palabra de manera literal, diciendo, ya ves, la mujer tiene que someterse a mí porque así dice la palabra. Versículo 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Lo que Dios mira de nosotros es nuestro interior, no el exterior. Lo que Dios quiere que tú y yo trabajemos y nos esforcemos por ser buenas personas es en el interior. Y aquí que les está hablando a las mujeres, a las esposas, preocúpense más por su interior.
por lo que hay en su corazón, por ser ejemplo de que Cristo está viviendo en ustedes. Por eso me gusta mucho esta frase, porque desde luego que también es para nosotros los varones, que nos esforcemos en demostrar en nuestro interior que Cristo está en nosotros, y como resultado de eso vamos a reflejar en el exterior. Sino el interior, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, tranquilo y humilde, servicial, que es de grande estima delante de ¿quién? De Dios. Probablemente para la sociedad no, porque la sociedad está aquí y dentro de la ideología de la sociedad es que el más fuerte tiene privilegios y el más débil está para servir. Pero también tocábamos el miércoles la historia de Santiago y Juan. Jesucristo les dijo: el que quiere hacer grande tiene que aprender a servir. Todo lo contrario a la ideología de esta sociedad. Por eso es que este versículo es importante, donde nosotros debemos de manera consciente, y es una decisión voluntaria. ¿Quieres agradar al mundo? Sigue su ideología. ¿Quieres agradar a Dios? Sigue sus principios. Es bien fácil y claro y sencillo. Y yo creo que si tú estás hoy aquí y si hay hermanos conectados, es porque queremos seguir la voluntad de Dios. No de la sociedad, sino de Dios. Y entonces aprendemos que tenemos que tener una actitud, un espíritu afable y apacible, humilde, sencillo, sincero, manso, porque es de grande estima delante de Dios. Y luego nos dice el versículo 5: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban a Dios, estando sujetas a sus maridos. Esto es un versículo dedicado a las esposas, donde les dice: recuerden las enseñanzas que tenemos en el Antiguo Testamento, porque las mujeres del Antiguo Testamento, aquellas personas, santas mujeres que esperaban, que guardaban, que confiaban en Dios, estaban sujetas a sus maridos, porque es una forma de mostrar las mujeres su conducta y esas ganas de que Cristo está en sus vidas. Cuando aprenden a sujetarse, cuando aprenden a respetar, cuando aprenden a sumar al esposo. Estaba yo también leyendo una nota donde hoy en día la sociedad se mueve en una sociedad que se está yendo hacia el matriarcado, donde ahora las mujeres quieren tomar el control de todo. Pero conforme a la palabra de Dios tenemos que tener cuidado, porque conforme a la Biblia, eso sí es bien bíblico, y a lo mejor muchos nos vamos a incomodar, pero Dios ha puesto como cabeza al hombre. Y hoy en día hay muchas mujeres que quieren sobrepasar la cabeza del hombre, y eso es peligroso, porque conforme a la palabra de Dios, Dios nos hizo con una voluntad, tanto al hombre como a la mujer. Y después el versículo 6, y terminamos con este versículo, nos dice: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de lo cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Esto es algo bien interesante, porque en el Antiguo Testamento y parte también del Nuevo Testamento y en la historia, que alguien se dirigiera a una persona como Señor, significaba que trabajaba para él. Literalmente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en esta parte que el apóstol Pedro estaba viviendo, aquellas personas que le decían Señor a alguien más, era porque eran esclavas o esclavos de esa persona. Y esto es bien interesante, porque no debemos de entenderlo desde esa naturaleza en el que la mujer es esclava del hombre. Porque a lo largo de la historia, dentro de Génesis, podemos ver que Sara no era tratada como una esclava. Sin embargo, Sara en aquel entonces se atrevió a llamar a Abraham, a su esposo, como Señor.
a lo que hace referencia a que Sara entendía el puesto que ella tenía, a que ella entendía que Abraham era la cabeza de la familia, a que ella no entendía por qué tenían que salir de esa tierra de Ur de los Caldeos e ir a otro lugar, pero se sujetó a Abraham. ¿Y Abraham se sujetó a quién? A Dios. Probablemente dentro de su historia, Sara no comprendía los sucesos que estaban pasando, pero se sujetó a Abraham, y Abraham es catalogado dentro del Antiguo Testamento como un profeta y el padre de Israel. Pero no solamente eso, porque también en otras cartas el apóstol Pablo nos habla que nosotros también somos hijos de la promesa. Somos descendientes de Abraham por la fe. Por eso es que en este versículo, fíjate cómo termina diciéndonos: de lo cual vosotras, a las mujeres, habéis venido a ser hijas, hijas de la promesa. Porque hemos alcanzado, tanto los hombres como las mujeres, salvación por medio de Cristo. Santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Pero fíjate lo que nos dice: si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Si las esposas se comportan conforme a la voluntad de Dios, si las esposas pueden aprender de la conducta de Sara, si las esposas pueden aprender de la conducta de esas mujeres que nos hablan en el Antiguo Testamento, mujeres que también fueron usadas por Dios. Entonces, es bien importante el trabajo, es bien importante el rol que las mujeres, específicamente las esposas, tienen en la familia. Porque hemos podido ver varias conductas, varias actitudes, varias formas de pensar que pueden aportar al matrimonio, que pueden conducir a los maridos inconversos a conocer de Cristo. Y es trabajo de ustedes, mujeres, esposas, esforzarse, porque desde luego no es fácil, porque desde luego para nuestra carne es incómodo, pero tenemos que aprender a sujetarnos a la palabra de Dios. Y para terminar te voy a leer el último versículo, que también se lo dedica el apóstol Pedro, pero ya no solo a las esposas, sino ahora se lo dedica a los esposos, y lo vamos a estar analizando el próximo miércoles. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora vamos a tocar el próximo miércoles el rol del esposo. También tiene responsabilidades y obligaciones, y mayores, y que cuando lleguemos a la presencia de Dios, aquellos que se han casado y tuvieron una mujer en esta tierra van a ser juzgados conforme a la palabra de Dios. Te voy a invitar a que te pongas de pie en esta tarde. Vamos a orar por la palabra, que sea de bendición para nuestras vidas. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias por esta tarde que tú nos permites estar en tu casa, Señor. Yo te pido que esta palabra que hoy hemos visto en esta noche sea de bendición para nuestras vidas, que aprendamos a vivir conforme a tu palabra, conforme a tus estatutos, conforme a lo que tú has establecido para el hombre y para la mujer, Señor. Te doy gracias porque comprendemos que somos esclavos totalmente tuyos, Señor, y que estamos aquí para servir a nuestro prójimo, y que los varones están para servir a sus esposas, así como las esposas están para servir a sus esposos, Señor. Que aprendamos a llevar una vida de servicio, de humildad, no presumiendo lo que tenemos en el exterior, no siendo como esos fariseos que se vestían de una manera impresionante para que las personas vieran qué tan bendecidas eran. No como aquellos fariseos que dice tu palabra, que cuando ayunaban se ponían vestidos frágiles y sus caras cambiaban a aflicción y andaban por las calles
para que las personas supieran que estaban ayunando. No como aquellos fariseos que oraban largas horas en las calles y en las sinagogas con una voz muy alta para que todos los escuchasen. Ayúdanos, Padre, a llevar esa vida que nuestro Señor Jesucristo nos mandó, una vida de mansedumbre, de servicio, de compasión, de misericordia, pensando siempre en amarte a ti y en amar a nuestro prójimo. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres maravilloso. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.